dimos un curso en algún momento, pero yo nunca me presenté. Así que a la charla le quise poner ese nombre, un desafío permanente, porque en verdad es eso. A mí me encanta este laburo que tengo acá, a mí tuve muchos trabajos antes, pero justamente por eso, porque es un desafío permanente y voy a tratar de explicar por qué. Bueno, ¿quién soy? Nada, los títulos. Licenciado en Informática, CPA de acá, docente en mi facultad de Informática, en lógica e inteligencia artificial, y aparte, antes, en mi vida anterior, hacía modelos urbanos y de transporte, y también tengo 3 hijos. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hago yo acá? A ver, estoy acá, no puedo ver. Claro, ¿qué hago? ¿Quién soy? Claro. ¿Sí? La mejor síntesis que se me ocurrió es esta: resolver los problemas de procesamiento de información que surgen de los trabajos de investigación del instituto en todas estas tecnologías que ustedes conocen, de microsatélites, que es la más antigua, la que menos he trabajado, porque yo más o menos entré con los microarrays a procesar la información de las correas de microarray. Yo cuando explico también al público general, a la gente normal, digamos, ¿qué hago acá? Digo, hay un montón de científicos que hacen trabajo de laboratorio, eso entra en una máquina y después se escupe un archivo cuando empieza mi trabajo. Yo tomo esos archivos y empiezo a trabajar de ahí. Empezamos con microarrays, NGS, que lo hacemos de afuera. Cada uno de estos es para dar una charla, me parece a mí. Así que ahora va a ser pantallazo general de cosas que estuve haciendo hasta ahora. Transcriptómica, hemos hecho también, siempre, además otra cosa, yo soy de alguna manera asistente de trabajo de otros, ¿sí? Yo por ahí aparezco en papers y tengo cierto protagonismo en el trabajo porque el procesamiento tiene su importancia, pero siempre son trabajos de otra gente. Metagenómica, que hicimos trabajo de alimentos, que la mayoría de acá han trabajado en eso. Esa parte, eso se considera metagenómica porque armamos un genoma compuesto de muchos genomas, de partes de muchos genomas. Bueno, fue una construcción que hicimos acá. Imputación, que también lo voy a nombrar así en general, pero que tiene que ver con cómo a partir de tener bases de datos de SNPs de muchos animales y tener muestras de baja resolución, de chips de baja resolución, poder imputar alelos de mayor resolución. Es parecido, se parece un poco a lo que hace la inteligencia artificial generativa que hoy se habla tanto, que muchos explican que es como un autocompletado. Yo tengo una parte y me genera el resto del texto. Imputación tiene un parentesco con eso porque yo tengo algunas letras de SNPs que tengo de una cierta parte del genoma, y esto calcula cuáles serían las otras que faltan que no tengo en base a esas combinaciones. Bueno, asignación racial y otras cosas. Otra manera de resumir lo que hago es: Guillermo me viene con alguna idea loca, como siempre, y con un planteo tenemos que resolver eso, y mi rol viene a ser Lampone. Hay que resolver cómo cuernos hacemos eso. ¿Qué uso para hacer eso? Software científico en general. Puse ahí software libre porque es importante no hay plata. tomarlo en cuenta. Primero porque... Porque somos pobres. Somos pobres poblados. No, pero yo también me ha tocado sí. estar usando software pago, caro, con llave, qué sé yo. Y cuando no andan no tenés nada que ver. O sea, la empresa te dice cosas hasta ahí. Nunca... A ver, yo lo que digo es mi postulado de si uno hace ciencia, no debería hacer ciencia con otra cosa que no sea software libre, porque no sabes cómo están hechas las cosas. Con software libre está bien que hay que ser informático, conocer un poquito para meterse en el código, pero uno puede ver cómo hizo las cosas. De hecho, la mayor parte del tiempo el software no siempre hace lo que uno quiere, y cuando no lo hace, si da un error, no es tan claro o no está diciendo el error que realmente hay. Entonces, si la documentación alcanza, uno puede resolver, pero en general no pasa. El software científico cambia mucho con el tiempo, está en permanente desarrollo. Entonces uno empieza a googlear a ver si a alguien le pasó lo mismo, se mete en foros donde se discute eso.
pero el último recurso es leer el código. Si uno no puede revisar el código, no sabe cómo está hecho. Un programa no sabe cómo está calculado un número, un valor que uno está utilizando. Con lo cual, si el software no es libre, no es abierto para que uno pueda ver el código, ¿cómo uno va a decir que está haciendo ciencia si no sabe cómo se están calculando las cosas? O sea, sabe por la publicación que dice que usa tal fórmula, pero muchas veces no es así, o la implementación tiene algún error, o hay casos que aparecen que no están tomados en cuenta. Pasa, no de vez en cuando, la mayor parte del tiempo, sobre todo el software científico que está en permanente desarrollo. En cualquier ámbito de la ciencia que se use software, en 6 meses, en un año, cambiaron las cosas, aparecieron versiones nuevas, se encontraron errores o se ampliaron cosas. Así que es muy importante poder, inclusive cuando uno usa un software, suscribirse a las listas que cada software libre en general se publica en internet y tiene listas de correo para usuarios, para los técnicos, y uno ahí se entera qué está pasando, qué problemas hay o qué cosas están haciendo, para tener responsabilidad de qué es lo que uno está utilizando, ¿no? Porque si no, no hay manera de saberlo y entonces no hay garantías. Da algo y hay que confiar en eso. Sistema operativo Linux, ya los que me conocen me han oído hablar mucho de eso, pero bueno, los servidores en general trabajan en Linux, las máquinas son más eficientes en Linux, y al ser un sistema libre, no solo está usado en la mayor parte de los grandes servidores que se usan en el mundo, y sobre todo los servidores científicos, sino bueno, en la ciencia. O sea, no hay servidores importantes en Windows trabajando en otros sistemas. Linux es el líder. Casi todo lo que es la web trabaja en Linux, pero particularmente en lo científico es donde más trabajo hay. Y la mayor parte de los software, hace rato que pasa, hay cada vez menos software que funciona en Windows y más en Linux. Con lo cual, si hablamos del software científico, tenemos que estar trabajando en Linux. Bueno, lenguajes de programación. En general, yo a veces desarrollo software para resolver partes de algún proceso, de algún procedimiento. En general, lo primero es buscar un software que exista, ¿sí? O sea, el proceso es bastante complejo. Se trae un problema, primero hay que entenderlo, después capaz que me estoy adelantando lo que voy a decir, pero la idea es, si no puede, no programar. Que si hay un programa ya hecho y funciona bien, usarlo. Lo que pasa es que eso a veces es mucho más complicado que desarrollar uno propio. Depende de lo que sea. Pero en general lo que sucede es que uno tiene un software, tiene otro software, se van a vincular y a veces hay que convertir datos en el medio, formatos, y ahí sí hay que programar, porque si no hay nada que lo resuelva, hay que ponerse a resolverlo uno. Entonces ahí en general se programa en Python, en R para análisis estadístico, porque hay más desarrollo. Bueno, Bash es el lenguaje en que se hacen los scripts de Linux para multiplicar procesamiento, y otros, depende. Y además hay que poder leer el código de un programa para buscar cómo solucionar problemas cuando falla. Bueno, esto es, después hay un millón de formatos de archivos distintos que uno al principio es chino, y es chino porque es el lenguaje de la máquina, pero la mayor parte de los problemas están que no están del todo estandarizados. Se supone que son estándar, pero casi ninguno, creo que ninguno, Guille, hay convenciones reales de cómo tiene que ser el formato. En general, casi todo el software científico lo empezó a hacer alguien, lo hizo para lo que necesitaba, definió un formato que le servía, y bueno, arreglense el resto. Nosotros hicimos hasta acá. Entonces, uno tiene que tratar de entender, ver, hay cambios, hay distintos programas que usan el mismo formato, pero no es exactamente igual. O sea, hay muchísimos detalles, infinitos detalles, que hacen que las cosas no funcionen o que funcionen mal. Y bueno, eso tiene que ver con entender los archivos. De esos procesos, esos procesamientos que hacemos, en general tratamos de automatizar flujos de trabajo, a veces con un script, que es como una secuencia de instrucciones pequeña, pero que puede iterar. Por ejemplo, me estoy adelantando, pero ahora tenemos corriendo hace como 2 semanas el último pedido que me hizo Guille, que es descargar
genomas completos de vacas. Las películas no lo digan. Las películas no lo digan. Eso no, lo de las vacas, las vacas sagradas. Estamos descargando genomas completos de vaca de algunos proyectos que seleccionó Guille con algún criterio que solo le interesa a él. Descargamos el genoma, lo alineamos, seleccionamos la parte que nos interesa y vamos guardando eso para hacer un estudio posterior. Eso lo hicimos antes con camellos el año pasado, sí, en un trabajo que estuvo Olivia, y ahora estamos repitiendo esa experiencia, pero está hace semanas corriendo, o sea, porque tiene que descargar los archivos enormes. De hecho, no podría hacerlo todo junto porque no se entra en los servidores. Se descargan los FASQ, para los que conocen el tipo de archivo que está así. FASQ, que es el formato inicial en el que aparecen las cosas. Eso hay que alinearlo a un genoma de referencia, lo hace la máquina obviamente, eso usamos programas que existen, y después de eso se selecciona el área que nos interesa estudiar y se guarda eso, y se baja otro y se sigue el proceso así. Estamos usando 180 animales, ¿no? Por los próximos 10, 15 años. Sí, vamos a tener un montón. Bueno, y todo eso corre en estos que son nuestros servidores. Si alguien los vio entre las heladeras, hay una heladera que es rara, que es esta, que no es una heladera, esto calienta. Y bueno, nada, esos son computadoras de realidad similar, iguales que las que usamos nosotros. Lo que tienen por ahí de diferente, se pueden hacer huevos fritos arriba, ¿sí? O calentar la comida, se mandan en microondas, lo ponen ahí. No, un servidor no es nada más que una máquina como las que usamos nosotros, solo que con más capacidad. Tienen procesadores más potentes, que tienen más núcleos, más hilos paralelos de ejecución y pueden tener mucha más memoria que una máquina esta. Si a esta máquina yo la quiero ampliar, yo creo que puedo llegar hasta, no sé, 32 o 64 GB de RAM, y estas pueden tener 250, 500, cantidades enormes que no entrarían en el diseño físico de una máquina normal. Y tienen, bueno, están preparadas para estar mucho tiempo trabajando. Por eso también los procesos largos que antes los intentaban Guille, Pedro, se compraban las máquinas más potentes que podían para hacer cosas, pero además un día te tenés que ir a tu casa, un día se te corta la luz. Bueno, los servidores quedan trabajando. No, soy prácticamente el único usuario directo, porque yo recibo los pedidos de Guille y mando las cosas a los servidores. La idea sería que cada vez más gente pueda aprender a usar cosas de los servidores. No tenemos mucha demanda ahora, pero sí las necesidades. O sea, el cuello de botella pasa por acá. Que vienen a mí y yo mando esas máquinas estos trabajos. Trabajos recientes, esto es lo que les contaba, lo de los camellos, esos dos trabajos muy largos, muy largos. Este está en ejecución, es lo mismo que habíamos hecho, pero en vacas. Estoy simplificando lo más que puedo. El año pasado, bueno, el otro, estuvimos años haciendo el metagenoma de alimentos, que eso fue un trabajo de toda la gente del GAD, eligiendo especies, eligiendo segmentos. Bueno, yo compilando eso y haciendo que funcione los programas que usamos para esto. Transcriptómica, en varios proyectos, hay un montón de proyectos que yo no entiendo bien de resistencia térmica, bueno, no me voy a meter a hablar del tema que no conozco, pero de todas esas cosas, la transcriptómica la corrimos también en el servidor. En este caso, fue la primera vez que utilizamos un flujo, un workflow ya automatizado de GATK, que es uno de los referentes en este tipo de cosas. En general nosotros los hacemos y los probamos paso a paso y digamos, tuneamos un montón de cosas. Esto vino como casi empaquetado y funcionó bien de una, y los chequeos que hicimos estuvieron bien. Así que es un caso de éxito de utilizar algo que además tiene que ver con que sea repetible, ¿sí? Porque bueno, para saber que, o sea, hay un montón de complejidad detrás de esto que en general no se ve, que uno se enfrenta cuando se encuentra con eso, que es que cualquier flujo de trabajo de estos utiliza mucho software, y los software a su vez dependen de otras librerías y de lenguajes, y que todo eso coincida en las versiones que corresponden de los lenguajes, de las librerías, de todo, y que dé el mismo resultado, es un montón de trabajo que en general se complica. Hay hoy día herramientas que lo facilitan, entonces por ahí
para correr, que era el caso de este, en lugar de tener que estar, que es lo que pasaba antes, uno trabajando mucho en la instalación y configuración de cosas para que todo funcione y sea lo que debería ser, que a veces unas cosas se contradicen con otras y es como que no hay manera de resolverlo, uno descarga para cierto proyecto todo el software, todas las versiones del software compatibles que lo armó, dice, estas funcionan bien. Entonces, hay algo que se llama Docker, un portón de tecnología, que uno descarga un gran archivo y tiene adentro de eso todo, casi como una máquina virtual, que tenemos unas máquinas virtuales en uso, pero digamos que resuelve todo el problema de las dependencias y uno está seguro de que eso funciona de esa manera. Entonces funciona como una máquina dentro de la máquina y que te garantiza que las cosas funcionen bien. Igual no siempre, pero digamos que es una de las mejores tecnologías que tenemos hoy en día. De las cosas raras que también hemos hecho, no está acá María, pero el año pasado o el otro estaban haciendo un trabajo en el cual estaban haciendo medición de pelos, de longitud de pelos, de vaca, bueno, un trabajo que lo tendrá que explicar ella, pero habían logrado resolverlo utilizando un software que les había pasado gente de física, creo, pero que tenía una interfase gráfica, que inclusive trabajaba en Windows, pero que había que hacer operaciones, como 10 pasos de operación para cada proceso, y tenían que procesar no sé cuántas muestras, cientos. Sí. O sea, era inviable hacerlo a mano. Pero, como la mayor parte de las cosas, sobre todo son científicas, las interfaces gráficas suelen ser la manera de ser manejable, un software que está atrás que corre y que sí se puede programar. Que tiene algún lenguaje o se puede utilizar algún lenguaje, en ese caso fue Python, creo. Entonces yo desarrollé un pequeño script que ellos le decían, procesar esta carpeta, y hacía solo, como si alguien estuviera abriendo, corriendo cada una de las instrucciones, volviendo y arrojando los archivos de salida de la cantidad enorme de muestras que tenían que hacer. Funcionó bien y trabajó, pero digamos, era otra cosa fuera de lo que veníamos haciendo. Algo más que tengo, bueno, lo voy a mostrar aparte. En un momento Silvina, esto fue hace unos años, estaba para un trabajo de tesis de Sebastián, necesitaban procesar el pedigree de los caballos árabes, y había un sitio online donde vos entrabas con un caballo y te decía el padre y la madre. Bueno, automaticé la descarga de cada caballo, te daba el padre y la madre, y así, y a ver si lo puedo hacer bien acá. Un hacker. Armamos el pedigree. ¿Cuántos años? ¿Usted recuerda, Silvina? Hasta 1898. Esto es un golpe de efecto. Este es el pedigree que Los armamos. primeros caballos árabes que entraron a Argentina. O sea, lo que tiene automatizar cosas es que un trabajo sencillo se puede escalar a tamaños impensables o imposibles de hacer a mano. No sé, creo que cuando me pidieron ayuda tenía 50 caballos y acá no sé qué cantidad había, pero empezó el más antiguo, que es uno que está acá, y acá está el más antiguo que tenía el registro, acá no está el año, pero bueno, con lo que había online lo descargamos automáticamente, que estuvo semanas bajando, y armamos este pedigree que sirvió de base para una tesis. Digo, estas son el tipo de trabajos que no son exactamente lo que estaba mostrando en el otro caso, pero que también son, bueno, a mí es lo que más me gusta de este trabajo, que siempre aparecen desafíos, cosas extrañas, inesperadas, y con esas hay que ver cómo las resolvemos. Estaba por acá. Problemas habituales. ¿Cuáles son los problemas con los que nos encontramos? En general, tiempo y espacio, que es lo que puse de arriba. O sea, si no entra en la máquina los archivos que tenés que procesar, tenés que ingeniar de alguna manera o tener servidores más grandes para meter las cosas. Siempre nos falta espacio, siempre necesitamos discos nuevos y cosas así. ¿Se aceptan donaciones? ¿Se aceptan donaciones? Sí, sobre todo hay gente que dice, necesito esto, bueno, y hay que descargar todo esto porque si no, no se entra en ningún lado. Entonces tenemos que empezar a cambiar archivos de lugar para trabajar, a pesar de que tenemos buen espacio, pero
el volumen de información que se genera en estas cosas siempre es un problema, y aparte uno no quiere perderlos porque por ahí después los vas a utilizar para otra cosa en el futuro. Así que el tema de dónde el espacio es un problema y el tiempo es el otro, que es por eso necesitamos máquinas potentes que pueden hacer un trabajo que tardaría un mes en mi máquina, tarda 1 hora en un servidor. Bueno, y eso tiene que ver con la complejidad algorítmica de lo que estamos resolviendo. Otro problema que nos suele pasar es que el problema que viene no está del todo bien definido. Entonces me dice, necesito resolver esto, y me tengo que poner yo a estudiar un poco, o sea, porque usar los software no es solamente tener los datos, tirarlo y que ojalá fuera así. Uno esperaría que sea eso, que en general es lo que uno está acostumbrado. Pero no es así, hay que ponerse a leer los papers del trabajo, los papers de los trabajos anteriores que llegaron a eso, a entender el problema sin ser un experto en la materia, porque mi formación es informática, y llegar a definir bien cuál es el problema que se quiere resolver. Otro problema que hay son cuáles son las bases de referencia. Por ejemplo, en todo lo que es NGS, bueno, los genomas de referencia que van cambiando versiones, entre distintas versiones del genoma no son totalmente traducibles de uno a otro, entonces a veces hay trabajos que los hemos hecho con una versión y tuvimos que rehacerlo con la siguiente versión, alinear. Digamos que eso es un problema, y por ejemplo antes los genomas de bovinos estaban en CBI y ahora no, están aparte, sí. No se actualizan del todo, o sea, no es fácil tampoco encontrar el material de referencia de datos con el que hay que trabajar y que eso esté totalmente informado, o sea, hay que ponerse a leer hay muchos detalles, digamos, infinitamente detalles y cosas que pueden salir mal porque uno no se dio cuenta de algo. Sí, muchos parámetros, mucho que hay que definir. Sí, muchas cosas que en general los software vienen con parámetros por defecto, por default, que son con los que se supone que funcionan, pero ya cuando uno tiene un requerimiento particular, tiene que empezar a cambiarlo y tiene que entender qué son. O sea, bueno, siempre hay que empezar a meterse en leer especificaciones técnicas, manuales, cosas que son un poco aburridas, pero es la única manera de resolver esa clase de problema. Codificación de la información, este problema es eterno. Distintas empresas, nosotros estamos usando en general salidas, con NGS no pasa, pero con Array había distintas empresas, Illumina, Fimetrix, tenían maneras distintas de nombrar, no solo de nombrar los alelos, sino de codificarlos, o sea, convertir entre un formato y otro. Lo que nos solía pasar es que tenemos un montón de muestras hechas con un array, otras con otro, de la misma empresa pero de distintas versiones o de distintas empresas que usan distintas referencias. Hacerlos compatibles, o sea, encontrar un conjunto de SNPs que sepamos que están bien codificados, que están hechos de la misma manera, bueno, ha sido un trabajo que nos ha llevado semanas hasta descubrir cuál es la manera correcta de hacerlo, cuáles terminan siendo ambiguos y hay que eliminarlos de ese conjunto. No es trivial, como los formatos del archivo no terminan de ser estándar, son estándar de facto, que inclusive algunos tienen la especificación publicada, pero después un programa le agrega cosas o le modifica cosas, entonces uno sacó un resultado de un programa, lo metió en otro y las cosas no dan o da error, y normalmente los errores no son lo que dicen que son, o sea, es un problema. Si por este lado hay un montón, siempre, detalles que hay que ver cómo resolver y que a veces nos traban un montón. Con los formatos de los datos, lo mismo. Replicabilidad de los cálculos, es lo que explicaba hoy con los workflows. O sea, si yo usé un montón de programas y logré un resultado, cuando lo publico como trabajo científico, tengo que poder detallar todos los pasos que hice y con qué lo hice. Como decía, las versiones van cambiando, entonces uno tendría que decir de todos los software que usó, todas las versiones que usó, porque es lo único que te garantiza que se pueda replicar. Los workflows, como el que citaba, que venía ya automatizado, te garantizan ese tipo de cosas, pero también vos tenés que decir esto con la versión 4.0.7 de tal cosa, y eso se puede reproducir. O sea, cualquiera lo baja, lo corre y logra el mismo resultado. Siempre se trata de tender a eso, que requiere un montón de laburo. Pero bueno, y acá esto que digo de impedancia entre los procedimientos es eso, hay por ahí una parte del procedimiento que escupe archivos en un formato
otro que los toma en otro, a veces hasta cosas triviales como lo pones a funcionar el alineador y no da resultado. ¿Qué pasó? Los datos que venían de un lugar decía cromosoma estaba como CHR1 y en otros como 1. Si no abriste los archivos y miraste cómo estaba codificado, no lo ves. Y no, como no hay un estándar en eso, todo hay que chequearlo. Todo hay que chequearlo. Bueno, no sé si tengo mucho más por acá. ¿Cómo me llegan los pedidos? Esto es un mail de Guille, de este trabajo de bovinos que les decía. Yo te pregunté si podía mostrar todo. Sí. Que sí. Depende qué. Depende qué. Hay censura previa. Este chino es un mail de Guille pidiéndome un trabajo que me va a llevar meses, ¿no? Que es eso, descargar de este lugar 200 o 300, no sé cuántos son, como 300 sí. Archivos enormes, procesarlos y buscar estas regiones. Este es el tipo de pedido. También nos ha pasado que tenemos pedidos que vienen de afuera. Acá no sé si voy a hacer incidente también. No, este es otro de Guille, que es particular porque fíjense la cantidad de cosas que me pide, que son muy detalladas, y me las pide un viernes para el lunes, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer el fin de semana? No, claro, teníamos otra cosa que hacer. Después, estos son pases que me hace Guille, se lo pidieron a él, tenía que no tapar el nombre. Entonces, la sociedad rural estaba diseñando un chip, nosotros diseñamos uno hace unos años, ¿se acuerdan? El primer Pampita. Y ellos estaban haciendo lo mismo y le estaban pidiendo ayuda a Guille para verificar que todo lo que estaban haciendo era correcto, porque había ciertas posibilidades de inconsistencias y nos pidieron a nosotros que las revisemos. Y lo hicimos. Esto fue otro pase que me hizo Guille, más de un software en particular que yo había tenido problemas y había estado publicando preguntas y alguien de Estados Unidos tuvo el mismo problema y encontró que yo había preguntado, entonces le escribí a él para tratar de ubicarme a ver cómo lo había resuelto. O sea, hemos hecho muchos trabajos con afuera, pero como Guille va a Japón, también su compañero Takeshima, hemos procesado los datos de los trabajos de él para cosas que nos sirven, pero también para cosas que no han servido de él, con procedimientos propios, con estos flujos de trabajo en nuestros modestos servidores, pero hemos realizado cosas que se usan en Japón o bueno, en otros países también. Lo de Bashir De Bashir primero fue Sudán y después Arabia Saudita. Tenemos usuarios internacionales de lo que hacemos. Y después nos dan para cargar el tanque de nafta. Le pedimos que nos carguen el tanque de nafta. Sí. Bueno, ese es el tipo de cosas que parecían. Paper, este es uno, pero hay un montón de papers que están en casa. Yo tengo la suerte de participar en los trabajos de casi todos ustedes. Esto un poco ya lo conté, lecciones aprendidas, que hay que leer siempre. Uno dice, bueno, a ver, lo pongo, pruebo, a ver qué sale. Hay que entender muy bien lo que está pasando. Para mí es un esfuerzo entender, ya en todos estos años, ya llevo 12 años acá, algo de lo aprendido porque entiendo mejor lo que me dice, aunque a veces me habla en japonés y ahí hago un esfuerzo porque no lo entiendo. Pero bueno, hay para entender, esto es genial, si algo funciona de una, seguro que está mal, hay que chequear. Y siempre hay que dudar de los resultados, siempre hay que pensar cómo puedo verificar que este resultado tiene un problema. Porque si uno toma la postura de, funcionó, esto está bien, muchas veces está dejando pasar cosas que no las vas a encontrar. Hay muchos casos, podría contar el largo de resultados que están dados como buenos y que si uno de software que teóricamente son reconocidos y publicados y utilizados, y si uno se pone a indagar un poco abajo hay cosas que no andan del todo bien, pero si uno no lo cuestiona, pasó, dio ese resultado y se trabaja con eso. Bueno, el software en general no está bien documentado, hay algunos que están mejor que otros, pero nunca alcanza para cuando uno quiere trabajar en serio. Cuando reporta un error, nunca el error, la mayor parte de veces lo que dice no es lo que realmente está pasando, sino que salta un error de una cosa y en realidad es otra cosa, pero que terminó haciendo saltar ese error. Es muy probable siempre cuando uno está haciendo eso que a alguien le haya pasado lo mismo y en alguna parte subió a la consulta y alguien le contestó. Hay foros muy activos y de gente que sabe mucho, son las mejores fuentes para buscar respuestas.
pero en general, si sale un error, copiarlo, pegarlo en Google y empezar a leer, y te va a llevar un rato también eso. Que es el punto que me da a mí ciertas ventajas como informático en esto, que cuando todo falla hay que ir a leer el código del programa. Y es la única manera de entender lo que pasa, porque en general la documentación no es ni el 1 por 1000 ni el 1 por 10.000 del código. El código es cómo hace paso a paso las cosas. Entonces hay que entender el lenguaje de programación y entender qué es lo que está tratando de hacer y ver qué problema puede haber ahí. Y esto pasa seguido, ¿sí? Muchas veces hemos reportado problemas a software que estábamos usando. Siempre chequear resultados intermedios, sobre todo si es un flujo largo, también. Que haya funcionado no es garantía de que esté bien en todas las partes, hay que todos los chequeos que uno pueda hacer son necesarios porque siempre aparecen cosas. Hay que pensar formas de detectar esos errores, porque en general no son evidentes, sino que uno tiene que pensar todas las maneras de chequear que lo que está saliendo está bien, porque si no, aparte después uno eso se lo manda a quien sigue en el trabajo y en algún momento salta y vuelve, che, acá hay algo que está mal, ¿qué pasó? Bueno, y hay que leer los documentos técnicos de todo. En base a esto, yo muchas veces se lo conté a Guille, pero hay algo que quiero plantear como propuesta, que es que todo el mundo usa distintos software y todos resuelven problemas de este tipo. Muchos me vienen a pedir ayuda a mí, yo creo que siempre he ayudado a todo el mundo, pero me parece que nos falta compartir con nosotros las experiencias técnicas de resolver problemas de procesamiento de información. O a veces uno se entera que tal persona está usando otro software distinto al de uno y que tuvo un mejor resultado, y no tenemos un canal para hablar de eso. Entonces a mí me parece que sería interesante tener un espacio para los que les interesa, que vengan y digan, mira, yo tuve este problema, lo procesé con esto y con esto tuve estos problemas, cuando era una máquina a correr, y que los que les interesan se puedan sumar a eso, de todo tipo, porque todo el mundo acá usa programas estadísticos, programas de graficación, programas de todo, y todos tienen inconvenientes. Me caen, yo en general, los informáticos tenemos la suerte de poder meternos en todas esas cosas porque entendemos la lógica detrás de los programas. Pero para facilitarles la vida a todos me parece que hace falta un intercambio horizontal de cosas, más allá de dar un curso específico de algo, que por ahí también acá pueden identificarse la necesidad de qué cosas deberían saber otros, o deberíamos, bueno, un día nos organizamos con un curso que lo puedo dar yo o lo puede dar otro que está manejando esa tecnología para compartir conocimientos y hacer avanzar el trabajo. Y bueno, creo que ya estamos terminando. Esto de la pregunta abierta es para otra charla. Inteligencia artificial. ¿Alguien está usando inteligencia artificial hoy día? Sí, porque natural no tenemos. ¿No? ¿Para qué? Sí. Bueno, digo, porque tuvimos hace un tiempo una charla en la cual nos dijeron la inteligencia artificial es la nueva panacea. No lo es. Hace poco Guille me acercó un paper, era de SAC. Era de la revista de la SAC. Sí. Era, que contaba, no sé si han leído sobre el tema, hay varias cosas de inteligencia artificial que hay que saber. Primero, que tiene alucinaciones, o sea, puede decir cosas que no son ciertas, puede inventar autores o citas que no son ciertas, y hay que... Es un buen asistente para muchas cosas, pero hay que saber que no es que sabe todo, ni que... No razona, primero. Yo doy clases de lógica y le mostramos a los chicos que, o sea, los sistemas no razonan, hacen estadísticas sobre textos, con lo cual en realidad pueden dar. O sea, en general funcionan muy bien, que eso es lo sorprendente, pero porque están entrenados con enormes cantidades de datos. Pero pueden dar cosas que no están bien. el otro día nos pasó con Cecilia, que estábamos ¿te chequeando unos textos de un trabajo que estábamos corrigiendo y le dijimos, a ver, buscanos referencias para este texto. E inventaba referencias, y nos ponía referencias que no tenían nada que ver. Sí. Así que tengan cuidado, me parece. Hay que conocer del tema, es una buena herramienta, pero hay que conocer el tema para poder después saber qué es cierto y qué no, qué está bien y qué está mal. Sí, es sutil, es repotente, sí. Y cómo usarlo. De hecho, yo lo uso bastante, pero siempre, digamos, ya con todo lo que uso, siempre tengo que fijarme si están andando bien. Con la inteligencia artificial, mucho más.
A veces te acerca rápidamente cosas que no hubieras encontrado, o sea, tiene muchos resultados positivos, pero... Sí, está bueno para buscar rápido las cosas, o para chequear el texto de Pero un saber que libro. está lleno de pescado podrido. Pero finalmente hay que saber del tema. Claro, no hay manera de delegar. Bueno, acá Francisco ha hecho la experiencia de Francisco y Olivia, que son los becarios que han estado trabajando más cerca en los últimos años. Olivia venía seguido a trabajar conmigo en script y él quiso ser más autónomo y trabajaba con la inteligencia artificial a que le generara código. Como vos le pedís hacer un programa en Python que convierta un archivo de tal tipo, te lo hace. Lo que pasa es que en general no funciona mal. Eso lo reportaba el y como va y no funciona. Pero también vos le podés tirar un código que te encuentre errores o que te sugiera mejoras. El paper que yo decía que me pasó y pasó la corrección, hablaba de algo que se llama frases torturadas, que sorprendentemente, por ejemplo, en este caso era para una publicación de genética, la traducción de ácidos nucleicos estaba como corrosivos nucleicos. Porque ácidos, claro. Que está bien, puede ser una mala traducción, pero había 22 papers publicados, aceptados. Buenas editoriales y todo. Y que los habían aceptado, o sea que todos habían usado inteligencia artificial para corregirlo y había pasado. Eso. Hay otro caso que es el primero más conocido sobre eso, que también apareció en un montón de publicaciones, inclusive en libros, que hablaban de microscopios electrónicos vegetativos. Existe. Bueno, alguien se tomó el trabajo de buscar y resulta que entre el problema y otro problema con la inteligencia artificial generativa es que uno no sabe con qué está entrenada, la que usamos habitualmente, ChatGPT u otras cosas. Y tiene muchos libros escaneados y en un libro que estaba a 2 columnas y interpretó que la línea continuaba. Entonces a la izquierda terminaba diciendo microscopio electrónico y a la derecha decía vegetativo y lo unió. Pero eso siguió apareciendo y siguió replicándose en otras publicaciones. Aparte, cuanto más aparece, más después lo usa. Claro, sí. Debe ser. Y sí. Aparte, como lo usó el otro, y aparecen términos que no son científicos o que no corresponden con nada. Así que, digamos, es muy útil, pero hay que tener muchísimo cuidado para usarlo. También podríamos hacer talleres de esto, de experiencias buenas, malas, etc. Yo soy muy crítico y soy usuario. Pero me parece que es un tema que no podemos dejar afuera. Bueno. Sí, es como todo. Espero haber sido breve y que se haya entendido. Pregunta, si hay, si no nos vamos. Sí, es como los scripts, digamos, que cada vez más los evaluadores se enfocan primero en el acceso a los datos crudos y otro la repetitividad, como dijo Hernán. Y entonces uno tiene que estar, porque uno, como decía, uno usa un programa, mete todos los parámetros por default, es probable que funcione, que los resultados sean un poco más o menos lógicos, pero que el evaluador diga por qué usó este valor en este parámetro. Entonces finalmente uno tiene que saber, sea inteligencia artificial o sea transcriptómica, uno tiene que leer y saber el fundamento. Sí. Y muchas veces se nos escapa, uno no llega a entender el modelo a profundidad para decir por qué este parámetro y por qué no este valor y no otro. Claro, y ahí sí. A mí me pasa que yo por ahí entiendo cómo funciona el software o termino de entender qué algoritmo está usando, pero no entiendo el significado biológico de eso. Entonces, por suerte, hablamos todos los días con Guille. Sí, pero incluso a veces no sabemos, no llegamos a saber por qué, de dónde sale ese parámetro, y hay que, digamos, atrás hay toda una teoría enorme, muy matemática, que a veces uno no llega al fondo. O no tenés el tiempo de ponerlo. Sí, o el tiempo para leerlo. Pero sí, cada vez preguntan más ese tipo de cosas los evaluadores. Y lo puedo repetir con los datos que están en el trabajo. Claro. O por qué uso usted ese valor para ese parámetro. No, y después, cada vez que decimos, bueno, Guille me trae, ¿te acuerdas que hicimos esto? Vamos a hacerlo de vuelta. Porque con otras muestras, para otro trabajo. Y ya cambió el software, apareció otro software que lo desplazó al anterior porque tenía errores o porque trabaja distinto. O sea que en 6 meses o en un año ya hay que volver a ponerse al día. O sea, hay cosas que están estabilizadas y que hace años que se usa lo mismo. Pero en general no pasa. Así que en realidad... Sí, con las versiones de Genoma, que el evaluador dice, ¿por qué? Salió una versión nueva, ¿por qué lo hizo con el viejo?
¿Por qué no lo recalcula todo? Sí, y es rehacer todo el procesamiento Y que no cambien los resultados. ¿Y eso cómo afecta la confiabilidad de los resultados? Y en realidad no cambia, digamos, en general no cambia demasiado. Pero si el evaluador te dice lo quiero alineado al... O sea, no son reproducibles. Los haces en 6 meses y te No, son reproducibles, pero tenés que poner exactamente las mismas condiciones que pusiste en el trabajo. Por eso piden a veces tantos detalles. Claro, tenés que poner digamos, Tenés que poner, usé todo, tal versión de tal software, usé tal versión del genoma, usé tales valores de los parámetros. Si ustedes se fijan en los papers, figura la versión con 6.2.3.h. En esa funcionó y por ahí en la siguiente hubo cambios. Mi pregunta es como qué tipo de variación puede dar usar, por ejemplo, otro software en el resultado. ¿Sí? Y no tendría que cambiar. Debería dar lo mismo. De Sí. hecho, muchas veces lo que se hace es hacerlo con dos. Digamos, algo que tenga, digamos, a veces lo que pasa es que hay varios software para calcular lo mismo, pero están basados en diferentes teorías. Entonces el resultado puede variar. Porque asumen un modelo teórico diferente. Digamos, lo ideal sería uno saber por qué eligió uno y no el otro, o como hay trabajos que comparan por ahí 2 o 3 modelos teóricos, entonces dicen, bueno, tal modelo se comporta así, los resultados. Y depende de lo que necesitas, por ahí decir, bueno, probé 2 o 3 modelos distintos y me quedo con el subconjunto que es común a todos, eso estoy seguro, y el resto tengo que explorar de alguna manera. Sí, por ejemplo, para estimar, que hemos hecho en algunos de los trabajos, estimar niveles de consanguinidad, por ejemplo. Y según el índice, usan modelos diferentes, teóricos, y entonces algunos sobreestiman, otros subestiman la consanguinidad. Pero eso es común. Lo ideal es saber la teoría. A veces no sabemos tanto como para... Sí. Hay gente que se dedica nada más que a teoría de modelos. Y por otro lado, lo que pasa con el software, que en general se lo ve como una herramienta, y en verdad el software también de alguna manera es una teoría funcionando. Claro, atrás hay una teoría. Finalmente, el que lo programó usó una teoría atrás. Cuando puso una fórmula, la fórmula ya tiene una teoría atrás. Y es una interpretación de esa teoría, Sí. además. Digamos, es un tema complejo, pero en muchos sentidos se parece a la investigación científica. Yo no lo he visto planteado la parte del software como investigación, pero en realidad vos haces hipótesis, diseñás un experimento, probás, analizás los resultados, modificás parámetros, volvés a revisar hasta que las cosas te empiezan a cerrar, pero en realidad estás usando también el método científico para tratar de garantizar que tus resultados tienen la mejor calidad posible. Y siempre es la que puedo garantizar ahora con este procedimiento. Sí, pasa eso. Por ejemplo, cuando uno alinea todo lo que es secuenciación masiva a un genoma, tiene un montón de parámetros que toleran, digamos, qué deja pasar y qué no deja pasar. En cuanto a calidad de secuencia, en cuanto a largo, en cuanto, no sé, a números de diferencias con respecto a la referencia. Si uno cambia esos parámetros, lo que queda y lo que filtró es diferente. Y además, por ejemplo, en datos como NGS hay mucho ruido. Sí. Entonces, todos los métodos que usan son para filtrar y sacar ese ruido, pero nunca. Claro. Depende de la cobertura que tengas, la calidad de datos que tengas, es qué tanto puedas sacar, porque ves, terminas sacando todo y no te Sí, queda es como, datos. casi como el riesgo alfa y beta en estadística. Dejo pasar más cosas, pero puedo tener más error, o me pongo más estricto y dejo pasar poco. En fin, bueno. Si hay alguna pregunta, última, y si no, ya estamos terminando. No, y otra cosa es, como decía Hernández, de interactuar y hacer talleres. Digamos, nosotros tenemos un solo informático y muchas veces es un cuello de botella. Cuanto más cada uno de nosotros nos pongamos y nos animemos, al final es animarse y empezar con cosas sencillas a programar o a usar Linux. Eso también descongestiona y es más fácil que todo el mundo pueda, o más se pueda usar el servidor, más se pueda resolver cosas. Exacto. Cuanto más gente se sume, aparte yo en 5 años me jubilo, si nos Sí. jubilamos a los 60. Lo jubilamos todo, que se arregle. Así que pónganse las pilas porque después me van a tener que llamar. Si es que hay jubilación en 5 años. No, igual lo van a cambiar a los 80. Bueno, hasta los 80 vamos a estar. Así no nos aburrimos. Sí. Bueno, Bueno, entonces nada. ¿más Gracias. preguntas?